tal vez no le hemos dado el valor que en realidad merece lo que es tener una familia. Porque hay gente que no tiene una familia. Todos nacemos en una familia, ¿cierto? Pero el tiempo y las circunstancias de la vida van llevando a que algunos no tengan familia. Hoy estaba sentada en el andén de mi casa ahí, frente al estadio que vivimos ahí, y en un momentico pasaron 4 personas pidiéndonos cosas, que una camisa, que una moneda, que un pedazo de pan, jóvenes. Y yo los miraba y pensaba, ellos no tienen ahora una familia, la tienen en cualquier lugar. Y yo estaba mirando a mi papá ahí, a mi mamá ahí enfermos, mi esposo allá con el bebé, con el nieto, y yo dije, yo tengo una familia, yo no estoy solo. ¿Cuántos tal vez aquí están solos? Porque no está la familia, porque alguna circunstancia, porque viajaron, o tal vez porque usted la dejó un día. Y no ha sido importante de pronto después, como alguien me decía, tal vez, hermana, hará 3, 4 años, no sé, se me perdió la cuenta, que no le hago una llamada a mi mamá. Hay gente así. Hay gente así. Tal vez alguno es de una ciudad muy lejana, de la costa, de, no sé, Pereira, de Bogotá, de Bucaramanga, y su familia esté allá. Pero se casaron, tienen su familia acá, se olvidaron, tal vez, de las raíces, ¿m? De esos parientes. Y la familia es papá, mamá, hijos. Esa es la familia nuclear. Pero la familia extendida, los hermanos, los primos, los tíos, los sobrinos, los cuñados. Y yo estaba pensando hoy que en pandemia pasó algo de todo lo terrible y pudo haber pasado en pandemia. A muchos nos pasaron cosas muy bonitas. Por lo menos yo terminé de pagar muchas deudas que tenía en pandemia. Eso es una bendición. Yo le decía al hermano Juan, lo más terrible no hay, pero, ay, yo no sé, pero a mí el Señor en pandemia me bendijo. ¿Qué culpa? A él le plació. Pero una de las cosas bonitas de pandemia y que todavía en el caso de nosotros, voy a preguntar de pronto aquí perdura, es que tenemos un WhatsApp de la familia. ¿Sí lo tienen por acá o no? Eso nos pasó en pandemia. Eso es algo bueno de pandemia, ¿o no? ¿Cuándo teníamos un WhatsApp de la familia? Nunca. Yo creo que nunca, la mayoría no la tenían. Pero luego hicimos un WhatsApp de la familia. Y luego hablábamos con el que está allá en la quinta China y el que estaba por allá. Y era ¿por qué? Porque nos surgió una necesidad cuando nos vimos. Algunos se quedaron solos en pandemia. Hubo personas que se quedaron solos en una habitación, solos, en una aparte de estudio. Otros se quedaron 2, 3, 4, ¿cierto? Otros nos unimos. Yo digo que en pandemia a mí me pasaron cosas bonitas porque en pandemia se gestó a Luan Andrés, mi nieto. Esto fue bonito. Y nosotros como tenemos un colegio allá, el edificio no es de nosotros, arrendado, pero con 14 habitaciones y yo pagaba el arriendo en una casa, mi hijo en la otra, mi hermana y el esposo en la otra y la sobrina de mi esposo y todos se quedaron sin trabajo. El colegio funcionaba de un 100% a un 38%, o sea, quedaron 38 estudiantes y entonces pasó el primer mes y ya se hacía la dificultad para pagar los arriendos, los servicios y todos. Y les dije a todos, con un pito, en plena pandemia, le dije, nos vamos a vivir todos al colegio, porque el arriendo del colegio se tendrá que pagar. Y entregamos todas las casas y ahí era apartamento 101, apartamento 102, apartamento 103. Y nos vamos a organizar y vamos a cocinar así, vamos a aportar lo poquito que nos... Y tocaba todo de ahí. Pero el Señor manejó las cosas.
Yo creo que a muchos de ustedes les pasó, ¿cierto? Y cuando llegaba alguna bendición, el otro le decía, bueno, vamos a hacerla llegar allá. Y aunque fuera así con una paloma mensajera, y llegaban y ponían en un costal y salían corriendo para que el COVID no se prendiera. Pero se dejaban los plátanos, el pollo, los huevos. No les pasó. A mí me pasó así. ¿Cierto que sí? El pastor mandó plátanos, ¿no? A mí no me mandó plátano el pastor. Pero eso nos pasó. ¿Y hacíamos con quién? Con la familia, ¿cierto? Ya claro, con los vecinos, pero especialmente lo hacía con la familia. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacíamos? Ah, porque era nuestra familia. Pero ¿por qué si estábamos bravos? Pero en ese momento tuvimos que olvidarnos de qué? De todo, ¿cierto? Y el que estaba en la UCI, el que estaba entubado y no se hablaba y la otra, ay Dios mío, mi hermanito, dale, Señor, porque mire, y todo el mundo orando y bueno, los que no oraban y por allá que no conocen al Señor rezaban y todo, pero todo el mundo, ¿por qué? Porque no queríamos que ese ser amado se fuera, pero muchos se fueron y quedó el dolor. ¿Por qué? Porque somos una familia.